Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Los que están listos digan amén. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover. Perdón, sigan. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe.
Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aleluya. Nos leímos toda segunda carta de Tesalonicenses. Gloria a Dios. Solo son 3 capítulos. Y el primer capítulo, del versículo 1 al 4, es como un resumen casi de la primera carta de Tesalonicenses. Pero esta segunda carta está dividida de la siguiente manera. En el capítulo 1, del versículo 1 al 12, lo que hace es como una introducción y como un prólogo, como un puente entre la primera carta y la segunda carta. Del versículo 1 al 4 es algo similar a primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Del versículo 5 al 12, Dios juzgará a los pecadores cuando Cristo regrese. Y el segundo punto tiene que ver con las instrucciones que el Señor da del capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 15 del capítulo 3. Y la tercera parte es la bendición final, del versículo 16 al 18 del capítulo 3. Y en esas 3 secciones vamos a tratar de explicar un poco en lo que es segunda carta de Tesalonicenses. Así que vamos a comenzar, y del versículo 1, capítulo 1 al versículo 4, Pablo está haciendo como un recordatorio de lo que dijo en el capítulo 1, y hace un saludo similar. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Usted lee la primera carta en el capítulo 1 y Pablo hace la misma referencia a Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo hace la referencia, y me gusta cuando Pablo siempre hace esto, porque Pablo siempre lleva a la iglesia a la identidad que la iglesia debe de tener, en que Dios es nuestro Padre, en que nosotros debemos de tener la identidad de hijos, de que tenemos una relación con Dios, no como el Dios lejano, sino como el Dios cercano. Él es mi papá, Él es mi padre. Y escuchen esto, nosotros necesitamos resolver cualquier herida que tengamos con respecto a la paternidad. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo heridas con respecto a la paternidad, entonces yo tengo problemas con respecto a Dios, y tengo problemas también con sujetarme a la autoridad. Porque hay mujeres que no se sujetan a sus maridos porque tuvieron problemas de paternidad. Porque hay personas que nunca se sujetan a sus líderes o a sus jefes porque tuvieron problemas de paternidad. Si una mujer tiene problemas de paternidad, cuando se casa o casada, jamás se va a someter a su esposo. Y va a vivir en un conflicto. Va a ser una situación de enojo, de pleito, de sube y baja. ¿Por qué? Porque hay una herida con respecto a la paternidad que no ha sido sanada. Y por eso es que también la paternidad con respecto a Dios tiene que ser sanada también en lo natural. ¿En qué sentido? Si yo no resuelvo el perdón
o las heridas hacia mi padre carnal, hacia mi padre natural, si yo no resuelvo las heridas de lo que yo viví, de mi experiencia, de lo que yo viví con mi padre en lo natural, entonces eso se va a reflejar con mi padre espiritual. Y eso se va a reflejar en todas las cosas que yo haga, en todas las cosas en las que yo viva. ¿Y qué le pasa a las personas, ya sea hombre o mujer? Cuando tenemos problemas de paternidad, tenemos problemas con la autoridad. Y eso sí o sí nos cuesta tener una vida de obediencia radical a Dios. ¿Por qué razón? Porque nunca tuve una vida de obediencia radical a mis padres. Y eso significa que como eso fue lo que aprendí, esa fue mi escuela, esa fue mi enseñanza, eso sin querer queriendo, yo mismo lo llevo a la vida diaria. No es algo que yo lo provoco porque quiero, es porque está como injertado en mí, porque es parte de lo que yo viví, lo que experimenté, lo que se me impartió. Por eso me gusta cuando Pablo habla acerca de esto, porque Pablo tiene que hacernos ver que Dios es nuestro Padre y que tenemos que resolver cualquier conflicto de paternidad para poder vivir con una identidad clara de que Él es mi papá, pero no solo yo creo que es mi papá, yo vivo en una obediencia radical a mi papá. Yo le obedezco a mi papá, yo me sujeto a mi papá, yo vivo en obediencia a mi padre. Y esto también tiene que ver con la relación de los padres y los hijos a los padres. Por ejemplo, los hijos tienen que ser obedientes a sus padres. La única promesa que trae bendición para la vida futura y aquí es cuando obedecemos a los padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. Es el único mandamiento que tiene una promesa. Entonces, ¿qué sucede cuando los hijos no desarrollan una relación correcta con su papá en lo natural? Significa que esos hijos sí o sí van a tener un conflicto con el Padre Dios. Porque si yo no tengo una relación de perdón, de amor, de obediencia, de sujeción con mi padre en lo natural, jamás voy a tener una relación similar con mi Padre Dios. Eso es imposible. No podemos nosotros pretender obedecer al que no vemos cuando no obedecemos al que vemos. Si yo mantengo una identidad correcta con Dios como mi Padre, es porque yo sané toda herida con mi Padre en lo natural. Mujeres, ustedes juegan un papel importante para que sus hijos obedezcan a los papás. Y ustedes como mujeres son sobreprotectoras de sus hijos. Y cada vez que sus hijos quieren corregir, instruir, disciplinar a sus hijos, y ustedes siempre se oponen y siempre se meten, sus hijos van a crecer mamitas. ¿Qué significa hijos mamitas? Que cuando esos muchachos se casen, van a tener un problema enorme con la mujer con la que se casen. ¿Por qué razón? Porque como son hijos mamitas que nunca obedecieron a su papá, entonces van a ser mamitas que siempre van a estar detrás de las naguas de la mamá. Y ese es un problema para la pobre mujer que se case con ese hombre mamita. Entonces, escuchen, la paternidad es súper, hiper, mega, ultra, archi importante que yo tengo que sanar. Dios es mi Padre. Yo tengo que tener una identidad correcta con que Dios es mi Padre. Pero ¿dónde se sana eso? Se sana en el seno de la familia, se sana en el hogar. La relación que mis hijos tienen que tener conmigo tiene que ser una relación sana, tiene que ser una relación de obediencia, tiene que ser una relación de honra y tiene que ser una relación también de amistad. No me obedecen solo porque soy su padre, sino también porque soy su amigo. No me obedecen solo porque soy su padre, sino porque hay una relación cercana entre nosotros. Pero ellos tienen que aprender a honrar a su padre. ¿Por qué? Porque es la promesa de bendición. Si ellos no tienen una sanidad o una relación correcta conmigo, ellos no van a tener una relación correcta con Dios. Y a todos los hijos les digo esto: si ustedes no son capaces de obedecer a su papá, no a la mamá, a su papá, si ustedes no son capaces de obedecer a su papá, de honrar a su papá, de sujetarse a su papá y a las instrucciones que su papá le da, usted va a tener problema con Dios como padre. Porque Dios no puso a tu mamá para que sea la que te gobierne, puso a tu papá para que te gobierne. Aunque no digan amén. Ahora, los hombres tenemos que aprender de Dios como padre. Si Dios es padre, yo tengo que ser como Dios para darle paternidad a mis hijos. Es una cosa de doble vía. Necesitamos sanar la paternidad. Es algo que tenemos que ministrar continuamente, todos los días.
Es algo que no puede parar. Hoy, este fin de semana, comí con mis hijos, que mis hijos se divirtieron conmigo y ahí paró. No. Esto es algo de todos los días. Es más, mis hijos se van a llegar a casar, pero yo voy a seguir siendo su padre para siempre. Entonces, esa relación de padre e hijo no puede romperse, incluso cuando se casan. O sea, aunque estén casados, yo espero que me vengan a ver. Ahora, claro, no quiero que estén metidos todo el día en la casa. Pero yo creo que cuando se casen me vengan a ver. Y que me traigan a los nietos. Claro, no para que vivan conmigo. Es responsabilidad de ustedes. Ok, padres, necesitamos restaurar paternidad. ¿Amén o no amén? Madres, ustedes necesitan guiar a sus hijos a la paternidad. Porque si nuestros hijos están en plena sanidad hacia el papá, les aseguro que esos hijos van a tener una relación poderosa 100% con el Padre Dios. ¿Y qué es lo que quieren ustedes como padres? ¿Que sus hijos solo tengan éxito en la vida o que tengan una relación perfecta con Dios? ¿Ok? Entonces necesitamos trabajar en eso. Y por eso Pablo habla de que Dios es mi Padre. Digan conmigo, Dios es mi Padre. Versículo 2 habla de gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, y vuelve a mencionar nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recuerden que paz tiene que ver con el shalom, la victoria completa. Y recuerden que la gracia es recibir ese favor, ese don de Dios, y recibir el amor de Dios haciendo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y por eso es que todo lo que hacemos lo hacemos por la gracia de Dios. Todo lo hacemos, todo lo recibimos en gracia, todo lo hacemos en la gracia del Señor. Nada hacemos en nuestra fuerza. No es que yo quiero cambiar las cosas en mi fuerza, no es que yo quiero cambiar a mi esposa en mi fuerza, no es que yo quiero cambiar a mis hijos en mi fuerza, no es que yo los quiero cambiar a ustedes en mi fuerza. Yo tengo que descansar en la gracia del Señor. ¿Qué es mi responsabilidad? Compartir la palabra, soltar la palabra. El Espíritu Santo tiene que hacer el resto. No me voy a cargar, no me voy a frustrar si ustedes no obedecen la palabra. Mi deber es soltar la palabra. El Espíritu Santo se encarga de que usted pueda recibirla. Si usted la recibe, si usted la obedece, usted será el bendecido. Yo ya soy bendecido con compartirla. Yo ya soy bendecido con explicarla. Yo ya soy bendecido con exponerla. Si usted obedece y la encarna, usted será el bendecido. Yo ya soy bendecido delante de Dios. Solo compararme delante de ustedes y enseñarles esta verdad. Solo eso ya me bendice. Si ustedes obedecen y viven de acuerdo a esta palabra, eso es lo más hermoso que le puede pasar a esta iglesia. Pero yo no lo puedo lograr. Yo no puedo santificarlos a ustedes, yo no los puedo cambiar, yo no los puedo transformar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Predicar en la gracia de Dios, exponer la palabra en la gracia de Dios. Lo mismo sucede en la familia. Yo no puedo cambiar a mis hijos, pero Dios los puede cambiar. Yo no puedo cuidar a mis hijos, pero Dios los puede cuidar. Yo no puedo santificar a mis hijos, pero Dios los puede santificar. Tengo que descansar en esa gracia del Señor. No puedo estar yo todo el día preocupado, ansioso, cargado, frustrado. Tengo que aprender a descansar en la gracia del Señor. Todo es por gracia. Todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Todo es por su gracia. Así que Pablo dice, reciban la gracia de nuestro Señor Jesucristo y reciban la paz. ¿Qué es la paz? El shalom, la victoria completa. Así que reciban gracia y reciban victoria completa. Reciban, ¿y qué es recibir la gracia? Reciban el poder del amor de Dios haciendo por ustedes lo que ustedes no pueden hacer. Ustedes no pueden cambiar a su esposo, pero el amor de Dios puede hacerlo. Ustedes no pueden cambiar a sus hijos, pero el amor de Dios puede hacerlo. Esa es la gracia. Vivimos por la gracia de Dios. Caminamos por la gracia de Dios. Así que reciban gracia esta mañana, esta tarde, y reciban el shalom. Versículo 3 dice, debemos de dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. ¿Por qué? Y esto es hermoso. Y aunque esto es algo que ya se habló en el libro pasado, solo lo estoy haciendo como una, ¿cómo se dice? Como un resumen rápido, como un repaso. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 hablamos de la obra de vuestra fe?
porque vuestra fe va creciendo. Nuestra fe tiene que ir en aumento. Nosotros no podemos estar disminuyendo nuestra fe. No puede nuestro plato de la fe estar cada vez más pequeño. El plato de la fe tiene que ir más grande. Todo lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, las batallas, las pruebas, las luchas, no es para que se achique nuestra fe, es para que nuestra fe se haga más grande. De repente todo el mundo nos abandona, todo el mundo nos deja, pero Dios se convierte en nuestro compañero fiel. Dios se convierte en el que nunca te deja, el que nunca te abandona, y aprendes a confiar más en Él, a depender más de Él, a vivir por Él, a vivir para Él. Tu fe sí o sí crece en medio de la prueba. Tu fe sí o sí crece en medio de la tribulación. Por eso dice, vuestra fe va creciendo. Entonces no tiene por qué la fe disminuir. Pero es que el Señor nunca me respondió. Con mucha más razón, tu fe debería estar más grande. La gente en el siglo I vivieron cosas muy terribles. Terribles. Usted se puede imaginar. ¿Alguno de ustedes lo ha mordido un perro? Levante la mano el que lo ha mordido un perro. Casi todos los ha mordido un perro. Huela. ¿Qué tal fue el mordisco? Ahorita que me recordé, un perro también me mordió una vez. Iba en la moto y yo tranquilo, y de repente estaba un perro echado, tranquilo el perro. Y yo paso, y cuando siento el tarascazo en el talón, hermano, por nada me caigo en la moto. Pero, ¿qué pasaría que un león te devore vivo? Si un perro nos asusta, un chihuahua te asusta. Hay veces vamos caminando y hay señoras con chihuahua, y de repente comienza el chihuahua, guau, 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 y uno se le corre al chihuahua. Si te le corrija al chihuahua, ahora imagínate un león. Pues los primeros cristianos en el Coliseo romano tenían que dejarse morir o matar, comer por un león. Pero en medio del dolor o de esa, no voy a decir esa palabra, pero esa atrocidad que hacían los romanos con los cristianos, en medio de eso, sus rostros parecían rostro de ángel. Porque en medio de la prueba tu fe no puede menguar. Tu fe tiene que crecer. Por favor, toque a alguien y dígale que tu fe crezca. Que tu fe se aumente. No es lo que estás viendo con tus ojos, es lo que puedes creer con tu corazón. Así que Pablo dice, vuestra fe va creciendo, y el amor de todos va, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Diga conmigo, el amor abunda para con los demás. ¿Qué leímos en el capítulo 1? La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Y esto, escúchenme por favor, la obra de la fe, el trabajo del amor, y lo que sigue en el versículo siguiente, la paciencia, que tiene que ver con la esperanza, de la constancia, de saber esperar en el Señor. Esto tiene que ver con la salvación. Toda persona que de verdad ha sido salva, su fe crece y su amor hacia los demás también crece. No puedes pretender creer que eres salvo teniendo odios y rencores en tu corazón hacia cualquier persona, no importa lo malvado que hayan sido contigo. No podemos tener odios en el corazón, porque un salvo, una persona salva, es aquella que está recibiendo continuamente el amor de Dios, y con ese amor de Dios es que podemos amar y podemos perdonar. Pero si yo veo a un hermano que me cae mal o que me hizo daño y yo no le hablo, o trato de corrérmele para no saludarle, para no darle la mano, para no verlo, significa que yo no he crecido en amor. Puedo tener fe, pero no tengo amor. Y de nada sirve la fe sin el amor.
Por eso no podemos permitir que el diablo nos robe la identidad de la iglesia. ¿Algunos de ustedes les gusta la nariz que tienen? ¿A quién no le gustan sus orejas? ¿A alguien no le gusta su cabeza? ¿Su cuerpo? ¿Sus pies? ¿Hay alguien que no le gusta sus pies? Porque los dedos parecen palo de mamón. ¿No te gusta tu tamaño? Pero aunque no te guste parte de tu cuerpo, aprendés a amarlo. Usted dice, no me gusta la nariz y se vive golpeando la nariz. Porque aunque no te guste parte de tu cuerpo, te la cuidas, te la amas. Eso es lo que somos en el cuerpo de Cristo. Hay algo que tal vez no está bien en este cuerpo, pero nos amamos, nos cuidamos y nos amamos. Si usted no puede o no está experimentando el amor genuino de Dios, significa que hay un problema en la salvación. Versículo 4 dice, por tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Recuerden esto, la paciencia que tiene que ver con la carta número 1 de Tesalonicenses en el capítulo 1, tiene que ver con la paciencia de esperar la venida del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a soportar las tribulaciones? ¿Qué es lo que nos ayuda a soportar las pruebas? ¿Qué es lo que nos ayuda a soportar cada situación que estamos atravesando en la vida? Simplemente tenemos paciencia, y esa paciencia es saber esperar en el regreso del Señor. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Señor regresa, yo sé que mi Dios vuelve. Yo estoy centrado, concentrado, mi mirada hacia Dios, mi mirada hacia la eternidad. Todo lo que estoy viviendo aquí es temporal, todo lo que estoy viviendo aquí es pasajero. No importa qué tanto dolor puedo estar experimentando, todo es pasajero, porque lo más importante es lo eterno que me está esperando. Este dolor tarde o temprano se va a acabar, esta circunstancia tarde o temprano se va a acabar, esto que estoy pasando tiene fecha de caducidad, se va a terminar. Pero hay algo glorioso que me está esperando por la eternidad. Por lo tanto, tengo paciencia para esperar las cosas eternas. Y a eso se refiere con la paciencia. Entonces, ¿qué sucede? Pasamos pruebas, pasamos situaciones difíciles, pero tenemos paciencia. Esto nos hace ser iglesia. Por eso la iglesia no es religión. Por eso esto no es religión. Por eso no estamos viendo las cosas desde la perspectiva natural. Todo lo estamos viendo desde la perspectiva espiritual. Todo lo que aquí vivo es pasajero. Usted lee la historia o la biografía de Pablo, un gran hombre de Dios. Su vida nunca fue fácil. Encarcelado más de 3 veces, azotado más de 3 veces, apedreado. Por nada se muere cuando un barco se hundió. Acusado de tantas mentiras. Pero ¿qué sucedió con Pablo? Escribía cartas como Filipenses y les decía a los filipenses: hey, hermanos, les digo, alégrense. Hermanos, otra vez les digo, regocíjense en el Señor siempre, alégrense en el Señor siempre. Un hombre que estaba en la cárcel escribiendo que había que alegrarse, un hombre que estaba en la cárcel escribiendo que había que regocijarse, un hombre que sabía que pronto le iban a volar la cabeza y que lo iban a decapitar, estaba escribiendo que había que alegrarse, había que gozarse. ¿Por qué? Porque Pablo dijo: yo hago una sola cosa, todo lo que he conquistado, lo que sé, lo dejo atrás como basura, porque una sola cosa tengo: seguir hacia adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Este dolor no importa, esta persecución no importa, esta hambre no importa, esta desnudez no importa. Hay algo más glorioso que me está esperando. Las personas que tienen esa paciencia son los que tienen la constancia de la esperanza de la venida del Señor. Entonces, ¿nos puede apartar una persecución? ¿Nos puede apartar la pobreza? ¿No puede apartar fracasar en algo? ¿No puede apartar que la gente nos abandone? ¿No puede apartar que la gente nos traicione? ¿No puede apartar el peligro, la espada, la desnudez? ¡No! Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Nada! Hay hombres que tratan de manipular a la esposa y le dicen: te voy a dejar. Y cuando la mujer es mediadunda que no entiende que su vida en el Señor es más gloriosa: no te vayas. Ábrale la puerta y dígale: que te vaya bien.
pero el Dios al que yo le sirvo jamás y nunca me va a abandonar ni me va a dejar. Mujeres, no le anden rogando a los maridos. Los maridos tienen un mandamiento de Dios: amar a su esposa y tratarla como vaso más frágil. Y la mujer tiene el mandamiento de respetarlo. Pero si ese marido quiere vivir para el diablo, no le ruegue. Ay, no me dejé. ¿Qué sería yo sin ti? Me muero. ¿Cómo te vas a morir, hermana, por ese cacaste viejo? Ninguna mujer se va a morir. Por eso los hombres tenemos que tratar bien a nuestra esposa, con amor. ¿Con qué más, pastor? Solo con amor. ¿Y con eso se llena la esposa? Trátela con amor 100% y va a ver cómo la llena. Porque el amor lo cubre todo. Sea áspero con ella, sea grosero con ella, sea indiferente con ella, trátela como pichingue en leche. No espere una mujer sumisa, no espere una mujer tranquila. A ver, hombres, resuelvan ya sus problemas para que el Señor no me esté llevando a esto. Mujeres, resuelvan ya sus problemas para que el Señor no me esté llevando a esto. Hombres, ¿saben que tienen que amar a su esposa? ¿Ah? Mujeres, ¿se están sintiendo amadas por sus maridos? ¿Solo mi esposa? Ay, Señor, Dios me guarde, con Dios me libre. Y la santísima Biblia que me acompaña. Ok, paciencia. Sigamos. Versículo 5. Ahora, aquí entramos en el versículo 5 hasta el versículo 12. Es el juicio que Dios trae para los desobedientes y los que no creen en el Evangelio. Del 1 al 4 es como una recapitulación del capítulo 1 de 1 Tesalonicenses. Pero aquí es la segunda parte. Ya terminé la primera parte. Vamos con la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con el juicio de Dios para el pecador. El 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Atención, toda persona que por su fe en Cristo sufre persecución, toda persona que por mantenerse fiel a Dios sufre persecución, sufre rechazo, sufre tribulación, ustedes son dignos del reino de los cielos. Si sufrimos porque somos maleantes, si sufrimos porque nos metemos en lo ajeno, si sufrimos porque tenemos un carácter que no le hemos dejado controlar al Espíritu Santo, si sufrimos porque tenemos una vida de doble ánimo, si sufrimos porque tenemos una vida que nunca nos sometemos a Dios de verdad, ese es otro rollo. Estamos sufriendo por nuestras decisiones, estamos sufriendo por nuestro carácter, estamos sufriendo porque no dejamos al Espíritu Santo que se enseñoree de nosotros. Si estamos sufriendo por eso, lo que tenemos que aprender es a someternos al Espíritu Santo y las cosas van a cambiar. Pero si sufro porque vivo por la verdad, si soy rechazado por vivir la verdad de Dios, por querer vivir una vida correcta, por querer vivir una vida santa, por querer vivir una vida apartada del mal, por querer vivir una vida sujeta a la palabra, si sufro por eso, soy digno del reino de Dios. Si usted está sufriendo porque quiere mantenerse puro, santo, sin mancha en este mundo, usted está siendo una persona digna del reino de Dios. Pero si usted sufre porque usted de verdad no vive controlada por el Señor, si usted es una persona que no se sujeta a la voz del Espíritu Santo, si usted no vive sumiso al Señor, sí o sí, ese sufrimiento es un sufrimiento que no cuenta para Dios. Porque el sufrimiento es producto de nuestras decisiones, es producto de nuestro carácter, es producto de la semilla que sembramos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Tenemos que aprender a entregarle al Señor nuestra vida y que Jesucristo se convierta en el Señor sí o sí de todo nuestro ser. Pero si sufrimos por la verdad, si sufrimos por vivir el Evangelio, si sufrimos porque quiero ser fiel a esta palabra, ustedes son dignos del reino de Dios. ¿Por qué sufrió la iglesia de Tesalonicenses? ¿Por qué sufrió persecución? ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo el Evangelio. Miren,
Cuando ellos se vuelven de los ídolos a Dios, ellos habían renunciado a cualquier sistema mundano. Para poder pertenecer al club de los comerciantes que habían en Tesalónica, tenían que poder tener adoración a los ídolos de la época. Pero si alguien se convertía a Cristo, renunciaba a la adoración a ese ídolo y se salía de esa asociación. La asociación de comerciantes, la asociación de negociantes, se salía de esa asociación. Y eso significa que podía perder su empresa, podía perder su negocio, podía perder su trabajo, podía perder las conexiones, podía perder la asociación, podía perder los recursos, podía perder las entradas, podía perderlo todo. Pero aún así la gente se convertía de los ídolos a Dios. Ese era el precio que pagaban. ¿Qué significa eso? Significa que la gente estaba dispuesta a sufrir lo que fuera por mantenerse en la verdad del evangelio. Hoy en día, la gente no quiere sufrir. Hoy la gente se molesta cuando nosotros queremos enseñarles esto. La gente se molesta, la gente se enoja. La gente nos tilda de religiosos, de fanáticos. ¿Qué fanáticos? ¿Qué religiosos? Pero no entienden que este es el verdadero evangelio. Este es el evangelio de morir, el evangelio de negarnos, el evangelio de verdad, de entregarle completamente todo al Señor, toda nuestra vida. Entonces, vamos a sufrir persecución. Y miren, nosotros en Nicaragua todavía no hemos sufrido persecución como en otras naciones. Hay naciones que queman a los hombres, a los cristianos, los desgollan, los matan, los asesinan. Lugares donde mueren cristianos todos los días. Cristianos que les echan gasolina y los queman vivos solo por su fe en Jesús. Nosotros no hemos sufrido nada, hermano. Usted sufre que alguien hable mal de usted. Usted sufre que alguien no lo salude. Usted sufre que alguien lo critique. Usted sufre que alguien lo ignore. Usted sufre por eso. Llora por eso. Eso no es nada. Pero hay cristianos que están muriendo a diario solo por mantener su fe en Cristo Jesús. No sé cómo van a ir las cosas aquí en el futuro. No sé cuando aparezca el anticristo cómo vamos a estar nosotros. Pero tenemos que prepararnos para ser mártires. Y si eso llega, desde ya tenemos que estar dispuestos a morir por nuestra fe en Cristo Jesús. Aunque no digan amén, lo siento, eso va a llegar. Si no estás preparado, si no te preparas desde ahorita, entonces va a ser muy duro cuando llegue ese momento. Entonces, que alguien habló mal de mí y me hizo sentir mal, voy y bendigo a esa persona, voy y abrazo a esa persona, voy y le declaro la bendición más gloriosa de Dios a esa persona. Les conté de un pastor que hablaba mal de mí. A mí, como no me gustan las cosas que me digan, dijeron, porque no me consta y yo no caigo en esas trampas, entonces se me acercó un pastor y me dijo en una reunión: fíjate que el pastor fulano de tal dijo esto y esto y esto de vos en la radio. Entonces un día invité a un café a ese pastor y me llevé a otro pastor de testigo y le dije: hermano, a mí no me gusta eso de que me dijeron, porque en primer lugar a mí no me consta que lo que dijeron es verdad. Pero un pastor me dijo que vos dijiste esto y esto de mí. Yo no te oí. No me consta que lo dijiste, pero quiero decírtelo de frente. ¿Es verdad que dijiste eso? Y el pastor me dijo: sí, es verdad. Y entonces yo le dije: ¿qué te he hecho? Y le dije: perdóname. Porque te voy a decir algo, le dije a ese pastor. Si vos seguís así, vos no vas a irte al cielo. Y si yo tengo algo contra vos, tampoco me voy a ir al cielo. Solo soy un hipócrita parado en el púlpito diciendo cosas que no vivo. Pero me dijo que sí era él. ¿Y qué tenía que hacer yo? ¿Enojarme por lo que dijo de mí?
perdonarlo. Y no le dije te perdono, le dije te quiero pedir perdón. Si de verdad te he ofendido y te he hecho sentir mal, te pido perdón. Y me acuerdo que oramos y se acabó. Nunca volví a oír que hablara mal de mí. No sé si lo sigue haciendo, pero nunca volví a oír que hablara mal de mí. Pero les voy a decir esto. Uno no puede prestarse a los juegos del infierno. Porque si hay algo tan infernal que Dios odia, es cuando causamos división entre nosotros mismos. Si alguien viene a mí hablándome mal de ustedes, primero no tengo que creer nada, porque no me consta lo que me están diciendo. No lo escuché, no estuve ahí. Pero si vengo yo, ay, de verdad, ay, qué horrible lo que dijeron de mí. Ay, y yo creía que me amaba ese hermano, ay, pero si me abraza. Ay. Y me echo a morir por una babosada que ni siquiera me consta, que ni siquiera sé si es verdad. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Ir, hablar. Hermanos, sentémonos. Y traigo a otro testigo. Me di cuenta que dijiste esto, es verdad. Y si le dicen que sí, te toca perdonar. Está bien. Tal vez me equivoqué, perdón. Y ahí les cerrás la puerta al infierno. Y dejás de sufrir por cosas que de verdad no son nada comparado a la persecución por la fe en Cristo Jesús. Entonces el diablo nos engaña con tonteras, el diablo nos engaña con gofite, el diablo nos engaña con caramelos a nosotros. Parecemos niños de ayer, parecemos niños que acabamos de nacer en la fe. Y tenemos años de estar en el evangelio, viejos de ser cristianos, viejos de oír la palabra, pero parecemos chihuines en la fe. Nosotros no sabemos lo que es persecución. Y estamos peleando por tonteras entre nosotros. No sabemos lo que es persecución. No sabemos lo que es que te persigan y que te maten o que te van a meter a la cárcel. No lo sabemos todavía. Así que ustedes tienen que entender que sí o sí tenemos que prepararnos para la tribulación. Y cuando eso llegue, bienaventurados sean ustedes. Pero si ahorita te hace sufrir esas tonteras, ¿qué va a pasar cuando tengas que confesar a Cristo como el único Señor y que eso tenga que ver con tu vida? Pero lo que les estoy diciendo, les estoy salvando la vida como no tienen idea. Sí lo entienden. Y les digo porque yo lo he vivido, hermano, y yo lo he practicado. No les digo lo que yo no he hecho, les digo lo que yo también he hecho. Y cuando he tenido que decir algo, lo digo, y cuando he tenido que callar, callo. Pero no le permito a Satanás que ensucie mi mente y mi corazón. Él no juega con mis emociones ni con mis sentimientos. El día que alguien llegue donde usted y le diga, mira, el pastor no te ama, el pastor no te quiere, ¿qué le va a decir usted? ¿Qué le va a decir? ¡Ay! Yo que creía que me amaba. Usted dígale, vamos del pastor. Y me lo traen. Y yo saco la espada que tengo ahí para bendecirle. De verdad, preparémonos para la persecución. Hay cosas más difíciles que vienen. Pero nosotros somos dignos por eso. Versículo 7 dice, versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Diga conmigo, Dios me dará reposo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay dos cosas. El Señor va a venir con retribución a los que no recibieron el evangelio y a los que lo recibieron pero lo desobedecieron.
Escucha esto. Alguien no puede desobedecer algo que no conoce. Bueno, yo le digo a mis hijos, necesito que lleguen a las 7 de la noche a la casa. Es una orden, es una instrucción. Si ellos llegan más tarde, desobedecieron a la instrucción. Pero si yo no les digo nada, a qué hora lleguen, no les digo lleguen a las 7, no les digo nada, y ellos llegan a las 8 o a las 9, yo no tengo por qué reclamarles nada, porque no les di la instrucción ni les di la orden. ¿Qué sucede entonces con la retribución que Dios va a traer a aquellos que no creyeron al evangelio? Es porque escucharon el evangelio y no lo creyeron. Pero también hay aquellos que dice que desobedecieron el evangelio de nuestro Señor. ¿Qué significa que desobedecieron? Que lo escucharon, lo recibieron, pero le dieron la espalda. Entonces Dios va a traer retribución a cada individuo. El que escuchó, el que se le predicó y el que desobedeció. ¿Y qué dice el versículo 8? En llama de fuego. Así será en llama de fuego la retribución que el Señor va a traer a los que no obedecieron al evangelio. Versículo 9. Y esto es lo más terrible. Versículo 9. Los cuales sufrirán. ¿Qué van a sufrir? Pena. ¿De qué? Hermano. ¿Saben? Como uno ama a la gente, a uno más que enojo, le da tristeza ver a la gente desobedeciendo. Es que coraje, enojo, a uno les da tristeza. Porque la gente ni siquiera se imagina vivir una eternidad con un sufrimiento que nunca se va a terminar. A veces nos sentimos mal por cosas que pasamos o por un dolor. Pero se imagina ese dolor por toda la vida. El dolor que tenés que tomar pastillas y pastillas para que no sentirlo. Se imagina ese dolor, esa migraña horrible por toda la eternidad y que nunca se quite. Triste la gente. Van a tener eterna perdición. Por eso, bendito ustedes que están aquí. Bendito ustedes que están recibiendo esta palabra. Bendito ustedes porque esa eterna perdición no es para ninguno de ustedes. Pero ¿cuánta gente usted conoce que le hemos hablado el evangelio, le hemos predicado y le dan la espalda al Señor? Versículo 9, versículo 10 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y esa es mi oración por ustedes, Señor, que sean dignos de tu llamamiento, Señor. Que se paren victoriosamente delante de ti, Señor. Y siempre que estoy orando por ustedes, Señor, que se paren victoriosamente delante de ti, Señor. Y cada vez que les predico la palabra, esa es mi convicción. Cada vez que estoy aquí predicando la palabra, mi convicción es que la palabra que les estoy soltando, no importa si les gusta o no, si se enojan conmigo o no, no me importa. Lo que quiero es que se paren victoriosamente delante del Señor y sean llamados dignos de ese llamamiento precioso. Que cuando se paren delante de Dios, el Señor les diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Así que no me importa lo que haya sufrido, lo que haya pasado, no me importa, con tal que se paren victoriosamente delante del Señor. Y aunque se enojen conmigo de vez en cuando, no me importa. Yo les estoy derramando esta verdad de Dios. El día que se paren delante del Señor y escuchen estas palabras, estoy seguro que si nunca me han abrazado aquí en esta vida, ese día me van a querer abrazar. Que si nunca me han querido saludar con tanto amor, ese día va a desbordar su amor. Gracias, pastor, me va a decir. Gracias, pastor.
Y yo solo me voy a reír de la bendición de que usted pasó el grado. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que lo pasó para la eternidad. ¡Aleluya! Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hasta aquí la primera parte. La primera parte tiene que ver con el juicio de Dios para los que no creen en el Evangelio. Tiene que ver con un recordatorio de la fe, del amor y de la paciencia. Tiene que ver con un recordatorio de la paternidad y de la gracia. Eso es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con la instrucción que el Señor da con respecto a la venida de Cristo y la advertencia de la apostasía y del anticristo. ¿Por qué Pablo escribe aquí en el capítulo 2 una vez más acerca de la venida del Señor? Por lo siguiente: la iglesia de Tesalonicenses había vivido una persecución y una tribulación tan tremenda que lo menciona el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses y lo menciona ahorita que lo acabamos de leer. Menciona la tribulación, menciona la persecución. Entonces, ¿qué pasó en ese contexto? La iglesia de Tesalonicenses, algunos creían que Cristo ya había venido. ¿Por qué? Porque como la Biblia habla, Jesús en Mateo 24 habla de que iba a venir persecución y que iba a venir una tribulación y una gran tribulación, cual no ha habido nunca y nunca la habrá. Entonces los creyentes de Tesalonicenses creían que Cristo ya había venido y que ellos estaban viviendo esos momentos terribles de la gran tribulación. Entonces ellos creían que ya no tenían esperanza, y ellos creían que los que morían tampoco ya tenían esperanza. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla sobre la venida del Señor, habla sobre la esperanza que debemos de tener los que creemos en Cristo Jesús, y menciona cómo va a ser el arrebatamiento. Pero aquí parece que la persecución seguía y la tribulación seguía, que Pablo un año más tarde vuelve a escribir esta carta. La primera carta de Tesalonicenses se escribió más o menos en el año 50, 51 después de Cristo, y la segunda carta se escribió más o menos en el año 52 después de Cristo. Un año después casi. Pablo escribe la carta. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba preocupada creyendo que ya Cristo había venido y que ellos estaban viviendo en un momento de gran tribulación. Entonces Pablo les habla y les dice en el capítulo 2 lo siguiente, les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el tiempo del arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Oigan lo que Pablo está diciendo. Había gente que había escribido cartas como que si fuera Pablo. Dice: no se dejen mover de vuestro modo de pensar, ni por carta ni por palabra, como que si fuera mía. O sea que había gente que estaba escribiendo cosas como que si fuera Pablo, y la gente se las estaba creyendo, la gente se las creía. Por eso Pablo les vuelve a escribir y les dice: miren, ustedes tienen que estar convencidos de esto. No se dejen mover ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra. No se conturben ni nada. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca. Pablo está diciendo: todavía el Señor no ha venido, el Señor está cerca. Ahora recuerden, esta carta se escribió en el año 52, y en el año 52 Pablo decía que la venida del Señor estaba cerca. La pregunta es: ¿qué tan cerca está hoy en el año 2026? Si en el año 52 Pablo está diciendo la venida del Señor está cerca, ¿cómo estará hoy 2000 años después? Pero Pablo aquí le da la advertencia y le da la instrucción. Versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es lo que estamos viviendo ahora, y lo que vamos a vivir un poco más fuerte en los próximos años, o en los próximos meses, o en los próximos días. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es cuando una persona creyente en Cristo comienza a darle la espalda deliberadamente. Es la persona que deliberadamente peca, deliberadamente vive la vida mundana, conociendo aún al Señor. Eso es apostasía. Es aquel que una vez creyendo en Cristo Jesús le dio la espalda.
¿Qué sucede con la persona que cae en la apostasía? La persona que cae en la apostasía, tarde o temprano, sí o sí, caen en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y por favor, yo quiero que usted tenga mucho cuidado de esto que le voy a decir y tenga mucho cuidado de sus reacciones, de las cosas, de cómo reacciona, de las cosas, cómo las piensa, qué es lo que dice, qué es lo que está haciendo. ¿Por qué razón? Porque llega un momento que la conciencia se cauteriza y llega un momento que dejamos de escuchar al Espíritu Santo. Comenzamos a escuchar con la carne, comenzamos a escuchar con las emociones, comenzamos a escuchar con nuestra humanismo, con nuestro sensacionalismo, y dejamos escuchar plenamente la voz del Espíritu Santo. ¿Qué sucede con los apóstatas? Usted lo va a ver, usted se va a dar cuenta de esta realidad, la vamos a vivir, vamos a conocer predicadores, vamos a conocer gente famosa, vamos a conocer cristianos, vamos a conocer creyentes, vamos a conocer gente que aún nosotros creíamos que nunca se iban a apartar del Señor, personas que eran muy importantes en el ámbito cristiano, y vamos a comenzar a ver cómo esta gente que una vez confesaba a Cristo, confesaba la santidad, confesaba la fidelidad a Dios, confesaba el amor a Dios, le dan la espalda a Dios deliberadamente. Esa es apostasía. Son los que se rebelan contra la fe en Cristo Jesús. No son personas que no conocen, son personas que conocen. Entonces, atención. ¿Qué dice la Biblia con respecto al pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo? ¿Qué dice? Dice que no tiene perdón. Todo el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida. Entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y aquí es donde yo quiero que usted tenga mucho cuidado. Todo comienza con una pequeña semilla. Todo comienza con una pequeña rebelión en nuestro corazón. Nos rebelamos por cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa es que, puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier circunstancia. Nos rebelamos indirectamente contra Dios. No es que yo públicamente diga, estoy enojado con Dios, soy rebelde con Dios. No. Simplemente son pequeñas semillas que Satanás siembra y que yo las voy cultivando poco a poco. Con mi manera de reaccionar a las cosas, con mi manera de pensar, con mi manera de actuar. Y se crea una pequeñita rebeldía en mi corazón que se convierte en desobediencia a la voz de Dios. Cuando yo dejo de ser sensible al Espíritu Santo y dejo de escuchar al Espíritu Santo, yo voy cayendo poco a poco en la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no tener la capacidad de oírlo. Quiero que entiendan esto. Si yo peco, hago algo malo y me siento mal, nosotros decimos esto: es la conciencia que te está acusando. Para nosotros los cristianos, a los que tenemos al Espíritu Santo, no es la conciencia la que nos está acusando. Es el Espíritu Santo que nos está hablando. No es que, me siento mal, mi conciencia me acusó. Me porté mal, mi conciencia me acusó. No es la conciencia. Es el Espíritu Santo que te está diciendo, no me gusta eso. No me gusta cómo estás haciendo las cosas. No me gusta lo que estás viendo. No me gusta esa relación que tenés con esa persona. No me gusta la vida, cómo la estás llevando. No me gusta cómo te estás conduciendo. Y comienza el Espíritu Santo a hacernos sentir aquellas cosas que a Él no le agradan. ¿Y qué hace toda persona que ha nacido de nuevo? Toda persona que vive en el estado del nuevo hombre, escucha al Espíritu Santo. ¿Y qué hace? Automáticamente se arrepiente. Señor, perdóname, me porté rebelde. Señor, perdóname, desobedecí. Señor, perdóname, mentí. Señor, perdóname, me enojé. Señor, perdóname, dije lo que no debía decir. Señor, perdóname, miré lo que no tenía que mirar. Automáticamente corremos al arrepentimiento, porque estamos escuchando al Espíritu Santo. Pero cuando usted deja de oír al Espíritu Santo, usted ya no siente la necesidad de arrepentirse profundamente. Entonces, lo malo que usted siente, lo único que reacciona es algo que se llama remordimiento. Siento remordimiento de haber mentido, siento remordimiento de haber fallado, siento remordimiento de haber hecho esto, de haber hecho lo otro, de haberme enojado.
de haberme enojado, haber gritado, haber reaccionado a esto, a lo otro. Solo siento remordimiento, pero no tengo un profundo arrepentimiento. El arrepentimiento me hace dar un giro. El arrepentimiento me hace dar la espalda completamente a lo que estaba haciendo. Entonces, cuando el Espíritu Santo me habla y yo lo escucho, me arrepiento. ¿Y qué es arrepentirme? Dar la vuelta completamente. Ya no voy hacia la misma dirección. No sigo esa relación con esa persona. No sigo hablando con esa persona. No sigo viendo esas cosas que no debo de ver. No sigo comentando esas cosas que no debo de comentar. No sigo relacionándome en ese círculo vicioso. Yo comienzo a dar un giro completo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le gusta eso. Pero si yo no escucho al Espíritu Santo y poco a poco voy cayendo en eso, mi conciencia se va cauterizando. Entonces peco, pero no siento nada. Miento, no siento nada. Hablo mal de todo el mundo, no siento nada. ¿Cómo es esto? En un traje blanco, un pringo negro se nota a lo lejos. Pero en un traje negro, otro pringo negro no le hace nada. Y eso sucede con las personas. Pecan y no sienten nada porque todo está negro. ¿Qué sucedió? Se volvieron blasfemos y se volvieron apóstatas. Y esas personas no tienen perdón ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué creen que insistimos en vivir en el estado del nuevo hombre? Muchos creen que la blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar mal del Espíritu Santo, es burlarse del Espíritu Santo. No, la blasfemia contra el Espíritu Santo es ya no escucharlo. Y no estoy hablando de los impíos. Los impíos no lo escuchan porque son impíos. Un impío no es apóstata porque nunca vivió en la fe en Cristo, no es apóstata. ¿Pero quién es el apóstata? El que vivió su fe en el Señor. Entonces, usted va a comenzar a ver, no es que nunca lo hemos visto creyentes a lo largo de la historia que abandonan a Jesús, pero en este tiempo, esto se va a volver algo más rutinario. El pastor dejó a su esposa y se fue con un hombre. La pastora. Es más, conocimos a una pastora que dejó a su esposo pastor y se fue con una mujer. Aquí no en Matagalpa, para que no vaya pensando quién iba ya ustedes de chismoso. Pero nosotros hablamos con el esposo de esa mujer. Y esa mujer se fue con otra mujer y era pastora. Hemos visto esto a lo largo de los años. Pero lo que viene ahora, la apostasía que viene ahora, es que desde los púlpitos se va a comenzar a enseñar cosas distorsionadas de la verdad de Dios. Miren, que no les guste las cosas que les estoy enseñando, deberían de amarme mucho, porque no se imaginan de lo que los estamos librando a ustedes, a esta iglesia y las iglesias que me escuchen. Vienen tiempos que en el púlpito los pastores van a probar cualquier cochinada en las iglesias con la excusa de que Dios es amor, que el amor todo lo puede, que el amor incluye todo. ¿Querés dejar a tu esposa e irte con otra porque ya no calzás con ella? Está bien, déjala, búscate a otra, porque de todas maneras, si ya no se ponen de acuerdo, mejor cásate con otra para que se pongan de acuerdo. Vamos a escuchar eso en los púlpitos. Mujeres que van a venir y decir: pastor, no aguanto a este hombre. El pastor va a decir: búscate a otro. Y al final, Dios es amor, Él te va a perdonar. Escuchen, vamos a comenzar a ver en púlpitos pastores casando hombres con hombres, mujeres con mujeres. La apostasía va a llegar a su máxima expresión como nunca en la historia. Y eso va a ser una señal
de que muy pronto aparece el anticristo. Entonces, ¿qué significa? Cristo viene, pero hay dos cosas que todavía no se han manifestado: la apostasía y el anticristo. Amén. Y de eso habla todo el capítulo 2. No se lo voy a leer porque el capítulo 2 habla del anticristo, el que va a prohibir el culto a Dios. ¿Por qué cuando usted no siente ganas de adorar, no siente ganas de entrar en la presencia de Dios, usted no se puede quedar simplemente así nomás? Porque es un espíritu anticristo. El espíritu del anticristo va a prohibir todo lo que es el culto a Dios, va a prohibir todo lo que es adoración. Entonces, cuando usted no siente pasión por adorar, no siente pasión por buscar al Señor, no siente esa pasión por adorarle, por llorar en su presencia, no importa el calor, yo le adoro. Hay un espíritu anticristo que está ahí haciéndote la guerra para que no tengas libertad para adorar al Señor. Por eso me encanta que ustedes decidan, ustedes por su propia cuenta, pasar adelante, danzar, agarrar la bandera, brincar. Y no importa si se quedan ahí atrás, pero que ahí adoren, que ahí brinquen, que ahí dancen. O sea, no importa si es adelante o atrás. Lo importante es que le demos ese culto verdadero a Dios, donde no nos retenemos para adorar a Dios. Cada vez que yo no le doy un culto verdadero a Dios, el espíritu del anticristo está ganando esa batalla en mí. Porque ¿qué es lo que va a hacer el anticristo? Va a prohibir el culto a Dios. Y eso dice aquí en el versículo 4. El que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que va a hacer el anticristo. El anticristo se va a sentar en el tercer templo que se va a construir de Jerusalén, y ahí se va a sentar y se va a hacer pasar por Dios. Es más, cuando la Biblia habla de la abominación desoladora de Daniel, es que el anticristo va a levantar una imagen de él en el templo. Y esa va a ser la abominación, porque él va a llevar la idolatría al templo. Recuerden que Dios es uno, Jehová uno es, él es celoso. Pero el anticristo va a levantar una imagen del mismo para que todo el mundo, toda nación, toda lengua adore al anticristo y adore a la bestia. Nosotros sabemos a quién adoramos. Amén. Y todo eso habla del capítulo 2. Habla de cómo el Señor va a destruirlo con el poder de su boca, cómo va a destruirlo con el resplandor de su venida. Y que Satanás es como el que va a engendrar poder a este individuo, a este anticristo. Y este anticristo va a hacer señales, prodigios, maravilla por obra de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y ahí sí quiero leérselos. Versículo 10 y versículo 11 y versículo 12 dice... Capítulo 2, 10, 11 y 12 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no percibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué significa esto? Significa que toda persona que rechaza la verdad de Dios, ¿qué va a hacer el anticristo? Les va a traer un poder engañoso. Como rechazaron creer a la verdad, entonces van a creer a la mentira. Y Dios va a hacer eso como parte del juicio a la gente que rechazó la verdad. Por ejemplo, yo les estoy predicando a ustedes la Biblia. Es la Biblia lo que les estoy diciendo. Las cosas que les digo es pues, la pura Biblia. Todo lo que les enseño aquí es la Biblia. Hay veces no menciono el texto bíblico, pero lo que les estoy diciendo es Biblia. Cuando les hablo de perdonar, está en la Biblia. Cuando les hablo de amar, está en la Biblia. Cuando les hablo de amor y respeto a los padres y el matrimonio, todo está en la Biblia. No estoy diciendo nada fuera de la Biblia aquí. Pero usted viene y rechaza esto. Porque dice usted, ay, que el pastor todo lo que está diciendo lo está diciendo por mí. Es que el pastor está diciendo eso porque no me quiere. El que pastor está diciendo eso, y comenzamos nosotros a hacerle caso a Satanás y a rechazar la verdad. Es la verdad de Dios, pero comenzamos a rechazarla porque hay un prejuicio dentro de nosotros. Y esa es una excusa, como una trampa de Satanás, una razón justificable para yo no creer a la verdad y no recibir la verdad. ¿Qué va a pasar? Eso se va a ir acumulando. Se va a ir acumulando y se va a ir acumulando y va a ir creciendo de tal manera que yo comienzo a rechazar la verdad que mi pastor, que mi padre espiritual me está dando. ¿Qué sucede? Yo vengo y rechazo esta verdad. Voy a ver prédicas en YouTube,
pero las prédicas en YouTube se parecen a lo que el pastor estaba diciendo. Entonces también comienzo a rechazar eso. Y de repente llega un momento que ya no quiero escuchar nada, no quiero escuchar prédica, no quiero escuchar a nadie, no quiero nada. Y comienza el enemigo a minarme para que yo deje de recibir la verdad. E indirectamente comienzo a rechazar la verdad. Comienzo a rechazarla. Yo quiero que usted entienda, véalo, vea todo el panorama, vea el contexto, cómo opera el enemigo, cómo opera Satanás. No es que Satanás agarró a la gente, lo sacó de la iglesia de una sola vez y les dijo, no creas nada. No. Todo comienza con un proceso de cosas aparentemente insignificables o cosas que aparentemente son justificables, pero llega el momento que rechazo la verdad. No la soporto, no quiero la verdad, no quiero esa verdad. No quiero vivir este evangelio, no quiero vivir esta verdad. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Todos aquellos que rechazaron la verdad de Dios, Dios va a permitir que el anticristo traiga un poder engañoso que los va a cegar, les va a poner como un velo y la gente va a creer a las mentiras del anticristo. Van a haber miles, millones cristianos que van a pertenecer a esa religión mundial. Escúcheme, viene el tiempo que va a haber una sola religión, una sola moneda y un solo gobierno a nivel mundial. Y cuando eso se dé, solo van a haber dos iglesias, los remanentes y los que pertenecen al nuevo orden mundial, a la religión mundial. Lo que estamos tratando de mostrarles aquí es que ustedes puedan caminar con los ojos abiertos, con su espíritu abierto, con todo su corazón abierto, que ustedes puedan recibir esta verdad en fe. No la entiendo, pero la recibo en fe. El pastor ahora predica demasiado largo, pero lo recibo en fe. No aguanto el calor, ya quiero que termine, pero tiene que recibirlo en fe. Tal vez su cuerpo está cansado, su cuerpo está con calor. Yo estoy sudando, pero su espíritu está recibiendo todo lo que estoy diciendo. Su espíritu lo está recibiendo. Su espíritu dice amén. Su espíritu dice amén. ¿Por qué? Porque el Señor quiere asegurarse de que ustedes, esta iglesia, restauren la gloria de la iglesia primitiva y caminen en esta verdad. Mis hermanos, de verdad, viene un poder engañoso que la gente que parecía inteligente y sabia, aún esa gente caerá en ellos. Es más, doctores, teólogos, personas que conocen de la Biblia, caerán en ese engaño. Eso viene. Y eso está hablando el capítulo 2. ¿Y qué es lo que dice aquí Pablo entonces? Habla de las instrucciones. Y él habla de la manifestación del hombre de pecado del versículo 1 hasta el versículo 2. Pero también del versículo 17, 13 al 17, Pablo habla de que fuimos escogidos para salvación. Diga conmigo, fui escogido para salvación. Por eso el versículo 13 dice, pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Pero esa salvación es que fuimos predestinados mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Entonces tenemos que tener fe ¿en qué? En la verdad de la palabra de Dios. Fuimos escogidos para salvación mediante la santificación. Ninguno de ustedes se va para el infierno. Ninguno de ustedes va a ser condenado. Todos ustedes fueron llamados para ser salvos, para ser escogidos, para ser santos, para estar santificados. Todos ustedes son parte de este remanente glorioso que el Señor está levantando y el Señor está preparando. Así que debería de alegrarse, porque esto es lo que el Señor nos dice a nosotros. Dice el versículo 14, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Por medio de qué? ¿Por palabra o por carta nuestra? ¿Cómo está recibiendo usted la palabra? Por medio de esta carta y por medio de este predicador. Usted está recibiendo esta palabra hoy, la está recibiendo. Usted no puede tener excusa que no recibió esta palabra, que no recibió esta verdad. Tiene a un pastor aquí bien sudado predicándole esta verdad. Versículo 16. Y el mismo Señor Jesucristo nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Aleluya. ¿Alguien se siente amado por el Padre?
el cual nos amó y nos dio, esto es hermoso, ¿qué nos dio? Consolación de vez en cuando. Consolación solo cuando nos sentimos mal. Consolación, ¿cómo? Dígalo fuerte, consolación eterna. Por eso usted no puede decir me siento solo, usted no puede decir me siento deprimido, usted no puede decir me siento mal. El Señor nos da consolación eterna. Todos los días nos trae consuelo. Hay consuelo eterno de parte de nuestro Dios, y esa es parte de su amor. Así que usted no tiene por qué sentirse, ay no, me siento así, me siento, no. Él te consuela eternamente. Siéntase consolado. Aún con la palabra de exhortación, es parte del consuelo. Aleluya. Dice, consolación eterna y buena esperanza. ¿Por qué? Todo es por gracia. Versículo 17: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aleluya. Hasta aquí Pablo está hablando de qué? De lo del hombre de pecado, pero también nos está hablando de que fuimos escogidos para salvación. ¿Y qué está hablando Pablo? Del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 3, que la palabra de Dios sea glorificada. Y en el versículo 1 del capítulo 3 dice: por lo demás, hermanos, ora por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Yo hoy más que nunca necesito sus oraciones. Si antes oraba por mí, ahora ore más. No puedo corromperme. No debo corromperme. No debo enseñar nada de mis pensamientos. Todo lo que enseño tiene que estar aquí. Tiene que ser 100% este libro. Oren por mí. Oren por mi esposa. Oren por mis hijos. Que no pierdan ellos su fuego en el Señor. Oren por nosotros. Yo pienso estar con ustedes hasta que Cristo venga, pero no sé si el Señor me va a llevar antes. Por lo menos tengo 3 hijos varones que ellos me van a sustituir cualquier cosa. Pero les voy a decir esto: mientras dure el Espíritu en mí, voy a hablarles con esta pasión y con este fervor y con este fuego a ustedes. Ok, dice versículo 2: y para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Oren por nosotros para que Dios nos libre de hombres malos y perversos. Uno puede querer hacer las cosas de buena fe, con buenas intenciones, con todo el deseo del corazón, pero siempre hay hombres malos y perversos. Oren para que seamos librados de hombres malos y perversos. Amén. Pero fiel es el Señor. Él nos afirmará y nos guardará del mal. ¡Aleluya! Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Esa es mi confianza, esa es mi esperanza, esa es mi fe. Que la palabra que estamos predicando en esta iglesia, ustedes van a vivir esa palabra, van a encarnar esa palabra, van a hacer exactamente como dice esa palabra. Así que no me importa cómo reaccionen ahora. Yo sé que ustedes van a vivir de acuerdo a esta palabra. Yo sé que ustedes van a caminar en esta palabra. Yo sé que ustedes se van a perfeccionar en la verdad de esta palabra. ¡Aleluya! Por eso estamos en un tiempo de entrenamiento en general para toda la iglesia. Todos. Porque va a llegar un momento que todos ustedes, los miembros de esta iglesia, van a tener que convertirse en líderes en diferentes áreas. Y por eso va a llegar un momento que les voy a explicar cuál es el liderazgo bíblico y cuáles son los tipos de lugares que hay en la iglesia primitiva. Y muchos de ustedes, Dios los llamó a ciertos lugares específicos. Por eso en este momento lo que estamos haciendo es un entrenamiento general. Porque todos ustedes tienen un llamado en particular para algo en particular. Pero quiero enseñarles cada área particular, y muchos de ustedes Dios los va a ubicar como ese rompecabezas en el lugar exacto donde ustedes van a poder hacer lo que Dios los llamó a hacer en este cuerpo que se llama iglesia. Amén.
Así que tengan paciencia también. Tengan paciencia. Tal vez no estoy haciendo una reunión pequeña con un grupo pequeño, porque la administración es para todos. Y la idea es que todos agarren esta palabra y luego cuando nos toque hablar acerca de lo que es el liderazgo de la iglesia primitiva, entonces vamos a ver a la luz de la palabra qué tipo de líderes eran los que tenían la iglesia primitiva y en qué tipo de líderes cada uno de ustedes se debe de convertir aquí en la iglesia. Yo sé que tenemos diferentes tipos de liderazgo y ahorita tal vez todos están ahí solo recibiendo. Y tal vez algunos dirán, ¿y será que es que vamos a pasar todo el tiempo solo recibiendo? Por supuesto que no. Ahorita están recibiendo, pero va a llegar un momento que ustedes van a tener que dar y dar. Así que yo pasé un año entero solo recibiendo y no me quejé. Así que no se quejen. Porque es que el pastor me va a tener sentado todo el año. No, pero lo estamos preparando porque lo que Dios va a traer en esta nueva temporada para nosotros es una gloria exactamente como la iglesia primitiva. Entonces, todo el liderazgo de la iglesia va a ser como el liderazgo de esa iglesia primitiva. Por eso lo único que estoy haciendo es soltando la palabra ahora. Y por último, bendito sea Dios, Pablo da instrucciones a la iglesia de que no se junten con los hermanos ociosos. Y esta es una instrucción para entrar ya a la bendición final. ¿Por qué? Porque la gente, como sabía que Cristo venía, habían dejado de trabajar. Y entonces decían, Cristo viene, no trabajemos. Y entonces dice que se volvieron ociosos de tal manera que se metían o se entremetían en lo ajeno. O sea, andaban metiéndose en las casas de los hermanos, andaban chismeando, andaban metiéndose y hablando un montón de cosas. Entonces Pablo dice, hey, tienen que enseñarles que el que no trabaja, tampoco coma. O sea, el que Cristo venga, no quiere decir que vamos a estar de brazos cruzados. Vamos a seguir la vida normal, trabajando. Hay que trabajar, hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, con la perspectiva de la eternidad. Porque si ustedes dicen que Cristo ya viene y nadie hace nada, nos volvemos ociosos. Nos volvemos entremetidos en lo ajeno. Si usted deja de trabajar y deja de hacer algo, se vuelve ocioso, se vuelve novelero. Trabaje, pero trabaje enfocado en la eternidad. Trabaje. Y si por si acaso alguien dice, yo siento que el Señor quiere que me consagre este tiempo, voy a renunciar a mi trabajo porque Dios me va a mantener, y esa es su fe, de verdad, esa es su fe, hágalo. Que el Señor lo mantenga. Pero por lo demás, ¿qué dice Pablo? Trabajen, no anden desordenadamente. Sean los mejores trabajadores en sus trabajos. Sean los mejores trabajadores y sean los mejores empresarios de esta nación. Sean los más íntegros, sean los más fieles, sean los más santos, sean los más puros, sean los más honrados, sean los más generosos. Vamos, trabajen. Pero no pierdan la perspectiva de la santidad, no pierdan la perspectiva de la eternidad. No se enfoquen en las cosas pasajeras, pero no dejen de trabajar. No se enfoquen no pierdan tanto tiempo en las cosas que aquí se van a quedar, pero no significa que vamos a ser perezosos, ociosos, braganes. Y que dice Pablo, no se junten con esos ociosos para que se avergüencen. No lo trates, dice Pablo, como enemigo, trátalo como hermano, pero no se junten para que tengan vergüenza. Entonces, ¿qué significa? Que si miramos a un hermano Aragán, hay que hacerse al lado. Los Aragán ni con un palo hay que tocarlos para que se avergüencen. Porque hay gente que es haragana. Levanten la mano los haraganes aquí. Gloria a Dios, no hay aquí. Pero atención, esa es la instrucción que da Pablo. Cristo ya viene, pero no pierdan la perspectiva de la eternidad, ni tampoco de lo que están haciendo. Sigan haciendo las cosas como lo hacen hasta ahora, pero por favor, no se enfoquen más en lo pasajero que en lo eterno. Pablo no está diciendo que dejemos de trabajar porque Cristo viene.
que dejemos de pensar en los proyectos que tengamos porque Cristo viene. No, vamos a seguir, pero vamos a seguir pensando en la eternidad. No vamos a perder el tiempo más en esas cosas que en lo eterno. No le vamos a dedicar más tiempo, más energía a esas cosas que a buscar a Dios. Y ahí está el detalle. Ese es el equilibrio que tenemos que aprender. Ese es el equilibrio de la madurez que tenemos que aprender. Porque si yo solo me dedico al trabajo y Dios es lo último que busco, entonces lógicamente estoy en el lado opuesto, estoy en el otro extremo. Tengo que tener ese equilibrio. Tengo que buscar a Dios primeramente. Dios tiene que ser mi prioridad número uno. Es más, ni siquiera Él es mi prioridad. Él tiene que ser mi todo. Él es todo lo que tengo. O sea, Dios no es algo más en mi agenda. Dios no es algo más en mi récord. No. Él es lo único que yo tengo. Dependo de Él, vivo para Él y vivo solo de lo que Dios me da. Pero no significa que porque el Señor viene, se van a ir a sentar ustedes y no van a hacer nada. La venida del Señor está cerca. Pero imagínense teniendo 100 haraganes aquí que no quieren hacer nada. Y lo peor es que los haraganes son buenos al diente. ¿Usted ha visto un haragán que no coma? Dígame, ¿ha visto un haragán que no coma? Todos los haraganes son buenos al diente. Buenos a dormir y malos al pegue. Los haraganes son comelones, hermano. ¿Se imagina usted 100 haraganes aquí? ¿Cómo los mantenemos? Así que toque a alguien y dígale, ¿verdad que no sos de eso, verdad? Dígale. Y por último, y terminamos, la bendición final. Del 16 al 18 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. ¿Qué significa la paz? El shalom de Dios, la victoria completa. Que el mismo Señor nos dé victoria completa en toda manera, en todas las áreas. Reciban el shalom de Dios, reciban la victoria de Dios en todas las áreas de su vida, en su casa, su matrimonio, sus hijos, su salud, su finanza, todo. Reciban la victoria completa de Dios, reciban el shalom de Dios. El Señor sea con todos vosotros. El saludo es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aleluya. Wow.